Si tienen sus Biblias, vamos a estar en el libro de Éxodo. Tenemos 3 estudios más en este precioso libro de Éxodo. Hoy nos toca hablar de la relación entre la ley de Moisés y el cristiano. Y luego los próximos 2 estudios vamos a ver el tabernáculo y el simbolismo de lo que representa para nosotros. Y pues, estando aquí en Éxodo 21 al 24, la pregunta principal que tenemos al enfrentar esta sección de la Escritura es ¿qué relación existe entre el cristiano del Nuevo Pacto y esta ley de Moisés? Muchas leyes sobre el robo, adulterio, fraude, cómo debían vestirse, qué tipo de comida debían comer. Y la pregunta para el cristiano es, ¿cómo aplico? O sea, ¿yo puedo mezclar diferentes colores en mis vestidos o cómo es? Entonces quiero tomar un paso atrás y tratar de darles unos principios. Primer principio es de que no estamos bajo ninguna parte de la ley mosaica. No estamos bajo ninguna parte de esta ley, en ninguna manera. Hay muchos judaizantes en nuestros tiempos que están entrando en la iglesia, tratando de traer la ley con ellos y el simbolismo, tratando de abrazar sombras que apuntaban a Cristo. Cuando Cristo está aquí no hay forma, no hay manera, no hay razón de por qué hacer esto. Entonces quiero darles un par de versículos que hablan de esto. Pueden buscarlos o pueden anotarlos. Gálatas 5, versículo 2. Gálatas es un libro que explica claramente de que la ley no nos puede salvar y que si uno busca la salvación en la ley, de que sea anatema, porque guía a la condenación. Pero dice en Gálatas 5:2, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay un poco de sarcasmo ahí, obviamente, en lo que dice Pablo, pero es de que vas a recibir salvación por la gracia de Cristo o vas a guardar la ley. Y si tú buscas guardar la ley, circuncisión y obedecer la ley, pues esto te lleva a la condenación. Entonces tienes que escoger entre gracia o ley, no hay un intermedio. Romanos 6 hace el mismo punto. Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y obviamente hay muchos de los versículos, no tenemos tiempo de ver todo. Cristo dice que toda la ley tiene que ser cumplida. Ni una jota, ni una tilde va a desaparecer hasta que todo se cumpla. Y Él lo cumplió. O sea, por eso vino, para cumplir la ley por nosotros. Y eso es buena noticia para nosotros, porque ninguno de nosotros podemos salvarnos por obedecer la ley. Todos hemos fallado, todos pecamos. Segundo principio. Las categorías históricas que dividen la ley en 3 categorías, 3 grupos de leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. Aunque son útiles, al fin de cuentas, son divisiones artificiales, porque no estamos bajo la tercera parte de la ley, no estamos bajo parte de la ley. Pablo nos dice, Cristo nos dice que estás libre de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, cuando vemos la ley de Moisés, Moisés tampoco presenta las leyes en esas 3 categorías. No dice, ok, aquí va una ley moral, ama a tu prójimo. Ok, ahora este es civil, paga tu diezmo, que era un impuesto del gobierno. Ok, va a ser una ley ceremonial, sacrifica tus animales de esa manera. No, o sea, todo está revuelto en la ley y todo se cumplió. En 2 versículos en Levítico 19 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. O sea, uno al lado del otro. Entonces,
Santiago 2 nos explica de que no importa cuál ley quebrantas, si quebrantas cualquier ley, te haces un transgresor de la ley, eres culpable de la ley y vas a ir a la condenación a menos de que recibas gracia en Cristo Jesús. Entonces, el antiguo pacto, la ley de Moisés, fue totalmente cumplido y reemplazado por el nuevo pacto, ¿no? O vas a ir con el antiguo pacto y buscar la salvación con la obediencia a la ley, o vas a ser un miembro del nuevo pacto, porque el nuevo pacto ha reemplazado totalmente el antiguo. Y eso es un argumento que hace el autor de Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos 7, versículo 18. Y estoy enfatizando esto porque con cada año me sorprendo de la cantidad de judaizantes que están entrando, en particular en iglesias hispanas, aún como alumnos míos con el seminario que están estudiando en línea y veo sus iglesias y tienen, o sea, símbolos y están tocando el shofar y tienen menorá y todo eso. O sea, la cultura judía no te santifica. O sea, no es necesario regresar a esto. Entonces, noten lo que dice el autor de Hebreos, Hebreos 7, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y no hay tiempo de leer todo Hebreos, pero es precisamente el punto del libro de que Cristo y el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. ¿Por qué sigues en el antiguo pacto amando cosas del antiguo pacto cuando Cristo es mucho superior en todo sentido? Entonces no estamos bajo la ley en ninguna parte de la ley. Ahora, es también importante entonces comprender ese concepto de que el nuevo pacto reemplazó el antiguo, porque cuando decimos de que no estamos bajo la ley de Moisés, tampoco queremos decir que entonces no estamos bajo ninguna ley. Eso es antinomianismo, decir que podemos hacer lo que queramos. No, nosotros somos ahora esclavos de Jesucristo, ¿no? Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Y mi punto principal aquí con ese principio es de que puede ser peligroso. Si tú dices, bueno, no estamos bajo la ley civil, no estamos bajo la ley ceremonial, pero sí estamos bajo la ley moral de Dios. Pero ¿cómo vas a determinar cuáles leyes son morales y cuáles no? Es bastante subjetivo. Por ejemplo, un pastor dice a un joven, no te hagas tatuajes. ¿Por qué no? Porque Levítico 19:28 dice, y luego lo cita. Pero ese joven fácilmente podría contestar, pero pastor, ¿dónde están tus franjas azules? Pastor, ¿comes carne con sangre? ¿Te afeitas? Porque en el mismo versículo dice esto, ¿no? Levítico 19, 26 y 27. Entonces, toda la ley fue cumplida por nosotros. Toda la ley fue cumplida por nosotros. Dices, bueno, pero Josías, los 10 mandamientos no. Los 10 mandamientos representan la ley moral de Dios. Esos fueron un resumen de la ley guardados dentro del arca del pacto. Y eso sí es para nosotros, pero tampoco. Porque ¿qué vamos a hacer con el cuarto mandamiento? Que es el día de reposo. ¿Estamos obligados a guardar el día de reposo? No. Y realmente es irracional pensar de que el cuarto mandamiento refleja la ley moral de Dios. Porque la ley moral de Dios está escrita en el corazón del hombre. ¿Tú crees que la gente en el día de Abraham entendió de que era un pecado trabajar el día sábado? ¿Tú crees que hoy en día, ahora mágicamente la gente que nace en una tribu de África sabe que ahora fue transferido del sábado al domingo y ahora no pueden trabajar el día domingo? No, eso no es parte de la ley moral de Dios escrita en el corazón del hombre. Colosenses 2:16 dice que no tenemos que guardar días, ni días anuales, ni días mensuales, ni días semanales. No tenemos que guardar el sábado. Obviamente dedicamos el día del Señor a Él, pero no
no bajo la obligación de hacerlo o vamos a condenarnos. No, no estamos bajo la ley. Ok, más o menos. Tercer principio, y esto es el último, creo. Luego entramos en el sermón. Tercer principio, aunque esas tres divisiones son artificiales y no podemos decir que estamos bajo la tercera parte de la ley, yo creo que hay cierta sabiduría de pensar en esas categorías para tratar de aprovechar la ley para el cristiano. Porque nos ayuda a comprender lo que está pasando en la ley. De que hay ciertas leyes que regulaban la nación, el gobierno. Hay otras leyes que gobernaban el sistema sacrificial. Y hay otras leyes que demuestran lo que Dios piensa de algo. Y Dios es inmutable. Entonces, si una ley me demuestra lo que Dios piensa de un bebé, algo que veremos más tarde, entonces esto aplica hoy. Porque lo que Dios pensó hace 4,000 años es lo que piensa hoy. Porque Dios no cambia, Dios no muda. Entonces, puede ser de ayuda pensar en esos términos, de que si estoy leyendo una ley y dice que la nación de Israel tenía que funcionar de alguna manera, pues debemos decir, no vivimos en esa teocracia. Anhelamos vivir en el reino de Jesucristo, o sea, va a ser bueno cuando Él regrese, pero no estamos bajo esa ley. No diezmamos, por ejemplo. No diezmamos porque el diezmo era un impuesto que la gente pagaba al gobierno para la función del templo. Luego hay muchas instrucciones acerca de los sacrificios. Y cuando leemos esto, pues decimos, gracias Cristo, porque tú cumpliste todo, tú eres el Cordero que diste tu vida por nosotros. Y luego cuando hay algo que revela lo que Dios piensa de algo, la forma en que Dios ve algo, decimos, bueno, esto sí me aplica hoy porque Dios no cambia. Cuando vemos, por ejemplo, de que Dios aborrece los que practican la homosexualidad, pensemos en esto. Bueno, no nos aplica en la manera en que nosotros debemos luego apedrear a los que lo están haciendo, porque no estamos en esa nación. Pero sí nos refleja lo que Dios piensa de esto. Y si Dios pensó así en los 1400 antes de Cristo, pues no es de que cambia en el Nuevo Testamento, no es que cambia ahora. Y muchos dicen esto, muchos dicen que bueno, Dios era así, que lo odiaba en los 1400 durante Moisés, pero ya para los tiempos de Jesús ya no era abominable. Pero pensemos en esto, si Dios puede cambiar su perspectiva de los 1400 al día de hoy sobre eso, ya perdemos todo el Evangelio. Porque ¿qué garantía tenemos nosotros de que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? La única razón que confiamos en eso es porque creemos de que una promesa que nos hizo hace 2000 años no ha cambiado porque Él no cambia. Entonces, si Él puede cambiar de perspectiva entre el antiguo y nuevo pacto, perdemos todo, absolutamente todo. Entonces, esos son los tres principios, espero que les ayude. Ahora vamos a dividir estos capítulos, Éxodo 21 al 24, Éxodo 21 a 24, en dos partes, buscando comprender a nuestro Dios, viendo estas leyes de dos ángulos diferentes. Primero vamos a ver algunos elementos generales y luego unos detalles específicos. Primero elementos generales y luego detalles específicos. El mensaje es un poco temático hoy por la naturaleza de esas leyes y nuestra relación con ellas. Pero vamos a orar una vez más para pedir la sabiduría del Señor. Señor, mientras estudiamos tu ley, queremos que tu Espíritu Santo nos revele tu gloria brillando en estas leyes, que vamos a ver tus maravillas aquí y que podamos crecer en gratitud a Cristo por cumplir esta ley por nosotros
y adorarte por tu perfección reflejada aquí en esas leyes. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que el primer concepto que es importantísimo para entender es de que la ley de Moisés, esas leyes de Moisés, son leyes paradigmáticas. Paradigmáticas. ¿Qué significa esto? De que establecen principios o paradigmas. No son leyes exhaustivas como nuestras leyes aquí en esta nación. Nuestras leyes pretenden ser exhaustivas. Nuestras leyes nos dicen todo lo que podemos y no podemos hacer. Y si una de nuestras leyes omite algo, si puedes encontrar una manera de escaparse de lo que la ley omite, entonces puedes librarte por un tecnicismo. Contratas un abogado y escaparse de la ley. Pero la ley de Moisés no era así. Por ejemplo, Dios dice, si robas la oveja de tu prójimo, tienes que pagar restitución, tienes que pagarle 5 ovejas. Si robas una oveja, tienes que pagar 5 ovejas. Si el criminal le dice al juez, pero yo no robé su oveja, yo robé su cabra. Entonces no hice nada en contra de esta ley. Pues el juez no se va a reír, porque el punto de una ley paradigmática es de que el juez simplemente tenía que extrapolar de la ley a la situación exacta. En nuestros tiempos hacemos eso también, pero a la hora de aplicar la sentencia. Entonces nuestra ley dice, mira, si haces esto, puedes recibir esa cantidad de multa o hasta 5 años en prisión. Y el juez tiene bastante libertad de ver, bueno, este criminal ya lo ha hecho varias veces, él debe ser encarcelado, pensar, este es joven y es la primera vez y no fue algo muy premeditado, entonces a lo mejor simplemente le vamos a multar. Pero la ley de Moisés es totalmente paradigmática en el sentido de que da ejemplos de lo que no se debe hacer y lo que debe hacer, y la gente tenía que extrapolar y pensar en cómo eso aplicaba a sus vidas. Entonces, tenemos que tratar a la ley de esa manera, de que son leyes paradigmáticas. Segundo elemento aquí es de que no debemos intentar duplicar la teocracia en nuestra nación, en los Estados Unidos ni en ninguna otra nación, porque Jehová no ha prometido ser el rey de esa nación. No es el rey de esa nación. Y tenemos que encontrar ese balance entonces entre no tratar de establecer la teocracia en nuestra nación, pero tampoco abandonar a nuestra nación a sus propios deseos. Mucha gente hoy en día de nuestro gobierno nos dice que la iglesia y el Estado deben estar totalmente separados. Es lo que quieren. Pero eso es una tontería. Eso no es la forma que este país se fundó. Queremos que el Estado se aleje de la iglesia, pero la iglesia no puede alejarse del Estado, porque la iglesia es lo que provee moralidad al Estado. Piensen en el propósito del Estado. Vayan rápidamente a Romanos 13. Romanos 13. ¿Para qué existen nuestros gobiernos? ¿Cuál es su propósito? Dice versículo 3, Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cuáles son las dos palabras que se repitieron mucho ahí? Lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. El Estado existe para castigar al malo y para proteger al bueno. Pero ¿cómo es de que el gobierno sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Necesitan una moralidad. Y si no usan una moralidad bíblica, van a usar una moralidad satánica.
La iglesia es sostén y baluarte de la verdad porque preservamos a nuestro mundo con la verdad de Dios para establecer una moralidad correcta. Y vemos como nuestra nación va, o cualquier nación va decayendo cuando reemplazan una moralidad bíblica con una moralidad secular y el gobierno comienza a bendecir a los que no trabajan y castigar a los que trabajan e invertir lo que es bueno y lo que es malo. No quiero entrar en más de esto, pero el punto es de que no estamos hablando de política, estamos hablando de moralidad. No les voy a decir por quiénes deben de votar, pero sí deben de pensar en lo que la Biblia dice de los temas de nuestra vida, de nuestro mundo, ¿no? De que nosotros debemos estar a favor de los que promueven a los que trabajan. Debemos estar a favor de los que apoyan a la policía justa. Debemos estar en contra del aborto. Debemos estar en contra de impuestos excesivos que roban de los que tienen para darlos a los que no tienen. Debemos estar a favor de un gobierno que proteja a la nación de líderes malvados. ¿Por qué? Porque creemos en la depravación total del hombre. No queremos que un solo hombre perdido, caído, tenga todo el poder. Una teocracia funciona porque Cristo es perfecto. Entonces, queremos que Él tenga todo el poder para bendecir a nosotros. Pero con un presidente caído, pecador, queremos que haya maneras de limitar su poder, ¿no? Bueno, ya debo pararme, de meterme en más ahí. El punto es de que cuando estamos leyendo esas leyes que tienen que ver con la teocracia, no debemos tratar de traerlos a nuestra nación, pero sí podemos ver la moralidad de la Biblia como algo que debe ser reflejado en la moralidad de nuestros gobiernos. Y más que nada nos recuerda de que vivimos en un mundo caído, pecador, y necesitamos que el Rey verdadero regrese al mundo para establecer su justicia y para bendecir a todos sus súbditos. Tercer elemento. Debemos reconocer de que toda la ley era imperativa, aun lo que no se lee como imperativa. Vayan al Éxodo capítulo 20, el párrafo antes del capítulo 21. Ya vimos la vez pasada los 10 mandamientos. Entonces en Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿cuál sería un imperativo que naturalmente sale de esa frase? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El imperativo implícito en ese versículo es adórenme. Y al escuchar no tendrás dioses ajenos de mí, lo primero que debían hacer era construir un altar para adorar a Jehová. Es una exhortación implícita y es lo que vemos en el versículo 23, de que cuando terminan los 10 mandamientos, Dios dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿No? Entonces, la implicación natural del primer mandamiento es constrúyeme un altar y comienza a adorarme ya. Les iba a durar un año para construir el tabernáculo y terminar con todos los altares. Entonces tenían que comenzar ya. Y nosotros comprendemos eso de que cuando una autoridad habla, todo lo que dice es un imperativo, aunque no es un mandato gramaticalmente hablando, pero hay que creer y obedecer todo lo que nuestra autoridad afirma. Y comprendemos esto. Un ejemplo. Sí, sé que es un poco ridículo, pero si mi esposa sale del baño y pregunta a sus muchachos varones, ¿quién dejó la tapa arriba?
hay una exhortación implícita ahí. ¿Y cuál es? Alguien tiene que confesar su pecado, venir acá y nunca volver a hacer eso de nuevo. Entonces, es implícito. Entonces, cada cosa que Dios dice en la ley es en sí una exhortación. Si Dios dice de que es tardo para la ira, no puedes leer esto y decir, ok, eso es bueno, pero no tengo que obedecer ese mandato. No es un mandato, no es un imperativo. Sí lo es. Si dice que Dios es tardo para la ira, tú tienes que vivir a la luz de esa declaración y acudir a Él como un Dios tardo para la ira. Si Dios dice de que es celoso por la gloria de su nombre, pues tú tienes que obedecer esto. Hay un imperativo detrás de esa afirmación. Entonces, muy importante comprender de que toda la ley es un imperativo. Último elemento aquí. Siempre tenemos que esforzarnos por caminar sobre el filo de la navaja entre el legalismo y el libertinaje. Nosotros en nuestra vida cristiana siempre estamos entre los dos extremos del libertinaje y el legalismo. Alguien ha dicho de que como Cristo fue crucificado entre dos ladrones, su evangelio también es siempre amenazado por dos ladrones, el libertinaje y el legalismo. El legalismo busca robar a Cristo de su gloria en la justificación, diciendo de que Cristo no te justificó por completo, tú tienes que obrar, hay más que tienes que hacer. Y el libertinaje busca robar a Cristo de su poder en la santificación. El libertinaje dice, no, Dios va a hacer todo, no, tú no tienes que trabajar en tu santificación, Cristo lo va a hacer. No, tenemos que protegernos de esos dos extremos y usar la ley bíblicamente, de que no nos puede justificar. Eso es legalismo, pensar que la ley me puede justificar. Pero la ley de Cristo, la ley de amor, debo andar en ella, debo obedecerla, debo ocuparme en mi salvación con temor y temblor. En la santificación nosotros tenemos que obrar, ¿no? Es algo que obviamente el Espíritu Santo obra como un milagro. Él implanta la palabra en nosotros y Él es quien hace crecer en nosotros, pero tenemos que regarlo, tenemos que podarlo, tenemos que trabajar la tierra. Tenemos el deber de hacer esto. Entonces, siempre tenemos que protegernos entre esos dos extremos, de no tratar de guardar la ley como manera de ser aprobados por Dios, pero sí trabajar en la ley de Cristo, porque el que no ama no conoce a Dios, ¿no? El que no obra no tiene fe, no una fe que salva. Obviamente las obras no nos salvan, pero demuestran la realidad de que la santificación existe en nuestras vidas y sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, estamos entre esos dos extremos. Primero, el libertinaje, en donde muchos cristianos en particular, los que enseñan sobre la soberanía de Dios, es decir, nosotros aquí, tenemos el peligro de pensar, bueno, si Dios quiere santificarme, lo va a hacer. Y si no lo va a hacer, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? O sea, si Dios quiere que yo ore, Él va a poner en mí el deseo y el querer como hacer. Yo no puedo doblar su mano. Dios es soberano. Y eso no es una actitud bíblica. No es una actitud bíblica. La actitud bíblica es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Trabajar, obrar, no para ganar la salvación, sino para agradar al Señor en gratitud por lo que ha hecho y trabajar en mi santificación. Y nos evitamos el libertinaje, también evitamos el legalismo. Dios no recibe nuestras obras como algo que nos hace más aceptos delante de Él. ¿No? La única obra que Dios recibe es una obra perfecta, la obra de su Hijo Jesucristo, es la única
la única obra. Entonces, tu cumplimiento de la ley no tiene nada que ver con la aprobación de Dios, solamente Cristo. Y yo creo que si queremos dar un resumen de todo esto, Romanos 7, versículo 4, realmente capta el balance perfecto entre el libertinaje y el legalismo, en donde Pablo dice en Romanos 7, 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, en la primera sección ahí del versículo, dice que habéis muerto a la ley. Eso es nuestra justificación. Cuando se trata de ganar el favor de Dios mediante la ley, no, hemos muerto a la ley. No tiene ningún rol en nuestras vidas en cuanto a nuestra salvación. Pero, ¿por qué morimos a la ley? Es a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, si hemos muerto a la ley ya no tiene ningún poder sobre nosotros, pero ahora somos libres de servir a Cristo, somos libres de llevar fruto para Dios. Bueno. Obviamente cuando digo de que estamos dentro ahora del ley del nuevo pacto y que debemos llevar fruto, Jesús y Pablo y los autores del Nuevo Testamento resumen la ley de Cristo como la ley de amor, ¿no? De que el amor es lo que condensa y resume toda la ley para nosotros, porque si amas a Dios y amas a tus prójimos, vas a guardar toda la ley de Cristo, ¿no? ¿Cómo vas a mentir a alguien si le amas? ¿Cómo vas a asesinar, a odiar a alguien si le amas? Sería imposible, ¿no? Y en particular si amamos a una persona como Cristo nos amó, sacrificándose por el bien de los demás. Bueno, el tiempo huele. Ahora unos detalles específicos. El primero, vamos a comenzar en Éxodo 21, 22, con el aborto. El aborto. Éxodo 21, 22. Dice, si algunos hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Algunos se confunden con la palabra quemadura por quemadura, porque está hablando de una bebé en el vientre de su madre. Está hablando de una quemadura química, o sea, algo que pasa, que cuando nace tiene algo, una mancha en la piel. Pero, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar de que no estamos bajo esta ley. No estamos obligados a guardar esta ley. ¿Por qué no? Porque si tuviéramos que guardar esta ley, tendríamos que ir a las clínicas de aborto y matar a doctores y mamás. No vivimos en la teocracia. Esto no es nuestro rol. Pero no decimos, ok, no nos aplica entonces, no tenemos que obedecerlo, así que lo echamos a la basura. No, porque aprendemos mucho en este versículo acerca de lo que Dios piensa del aborto, ¿no? Eso está hablando obviamente de una mamá que cuando es pegado en el vientre, o sea, nace de manera prematura y hay algo que sufre el niño. Sabemos de que en Éxodo 21, 12 ya trató al tema de que si alguien hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. No estamos hablando de alguien hiriendo a otro alguien. Ya Moisés trató con esto. En Éxodo 21, 22, estamos tratando específicamente el tema de un nacimiento prematuro de un bebé
debido a un daño. Ahora, ¿cómo lo aplicamos entonces? Bueno, como dije, no vamos a matar a nadie. La parte civil de este versículo no nos aplica. Pero aprendemos mucho acerca de lo que Dios piensa. Porque, por ejemplo, en el versículo 23 vemos que un bebé dentro del vientre de su madre es una vida de igual valor que un hombre adulto. Dice vida por vida. En hebreo, nefesh por nefesh, alma por alma. Que tiene un alma exactamente como un adulto, ¿no? Y esto es muy importante. Vemos esto a lo largo de la Biblia, de que, Juan el Bautista es llamado bebé en el Nuevo Testamento y la misma palabra bebé se usa para Jesucristo después de su nacimiento. Porque un bebé en el vientre y después cuando nace es una vida de igual valor que un adulto. Entonces, esto obviamente informa la forma en que vivimos, ¿no? Porque nos refleja lo que Dios piensa de un bebé en el vientre de su madre. Segundo detalle. Cuando vemos las leyes sobre la restitución en el capítulo 22, dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Luego habla de ladrones y habla del hurto y diferentes crímenes. Y algo que mucha gente nota es de que no hubo prisiones en la teocracia. Y la pregunta es, ¿por qué no hubo prisiones? Muchos piensan de que entonces la ley de Moisés era lleno de más gracia que nuestra nación. Y que nosotros no debemos estar encarcelando a la gente, a los delincuentes, porque en la ley de Moisés, no hubo prisión. Pero es de que si uno estudia estas leyes, te das cuenta de que la ley de Moisés trata a los criminales de una de dos maneras. La primera manera era pagar una restitución exponencialmente mayor del mal que hiciste. Si robas una oveja, tienes que pagar 4 ovejas, ¿no? 5 ovejas, perdón. Un buey, 4 bueyes. Entonces, o tienes que pagar restitución, si es algo que puedes pagar, o mueres. Básicamente las dos opciones. Si cometes adulterio, mueres. Si robas una oveja, tienes que pagar 5 ovejas. Si hiciste algo que no puedes restituir, pues la condenación era la muerte. Si hay un asesino, pena de muerte. Si alguien recogía leña en el día de sábado, apedreado. Entonces, decir que la ley de Moisés era muy no tan estricto como nosotros en nuestra nación es totalmente al revés. La verdad es que si aplicáramos la ley de Moisés en nuestra nación, toda la gente en nuestras prisiones tendrían que ser ejecutados y la mayoría de la población también. Porque todos hemos quebrantado la ley y es el punto. El punto es que todos somos transgresores de la ley y que necesitamos un Salvador. Recuerden, y vamos a verlo al final, la ley es nuestro ayo para guiarnos a Cristo, para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Tercer detalle aquí, difícil, a ver si les puede ayudar un poquito. En el capítulo 21 también, pero en varias secciones aquí, habla de la esclavitud. Y muchos acusan a la Biblia de ser mala en este punto de por qué Dios no prohíbe la esclavitud, por qué no prohíbe esa práctica tan malvada y vil. En primer lugar, si tienes más curiosidad sobre esto, recomiendo el libro Esclavo, escrito por Pastor MacArthur, que te da muchos más detalles. Pero también debo mencionar de que la esclavitud que se vio aquí en los Estados Unidos y la esclavitud que vemos en el libro de Éxodo es totalmente diferente. Totalmente diferente, por varias razones. En primer lugar, recuerda que este libro Éxodo se escribe inmediatamente después del Éxodo, cuando los judíos eran esclavos en Egipto y Dios les prohíbe esclavizar gente como ellos fueron esclavizados, ¿no?
Dice Deuteronomio 24, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, no trates a los demás así, ¿no? Entonces Dios nunca aprueba el maltrato. Segunda diferencia es de que el secuestro siempre es condenado como pecado en la Biblia, siempre. En Éxodo 21, 16, el que secuestre a un hombre, tanto si lo vende como si lo encuentra en su mano, morirá. El secuestro, pena de muerte. Entonces, toda la esclavitud que vimos aquí en los Estados Unidos, todos los que estaban a cargo de esto debían morir, según la ley de Moisés. Lo mismo en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 1:10, el secuestro está entre la lista de pecados allí. Otra razón, la esclavitud aquí en Éxodo 21 era más similar a un contrato de trabajo, que a menudo solamente duraba cierta cantidad de tiempo. Ven ahí en Éxodo 21:2, que dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Entonces no era algo de por siempre, era un contrato por cierta cantidad de tiempo en que la persona se ofrecía por esos años porque le era de beneficio. Vemos esto en la vida de Job, de que Job ofreció 7 años de su vida para trabajar por Labán para que le diera a Raquel, que no tenía dinero para hacerlo. Entonces, bueno, yo puedo trabajar. Entonces, si trabajo para ti 7 años, entonces esto será mi recompensa. Vemos después que podría durar más de 6 años si el siervo lo quería, que en muchos casos era de beneficio para el siervo. Vemos esto, por ejemplo, en Éxodo 21, 5 y 6. En tercer lugar, vemos de que la ley de Moisés provee mucha protección para los esclavos. Por ejemplo, en Éxodo 21, 26, dice, si alguno hiere el ojo de su siervo y el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Es decir, que si hay algún tipo de maltrato físico, libertad inmediata. Entonces, se ve de que hay bastante diferencia entre el maltrato de los esclavos aquí en los Estados Unidos y esos contratos de trabajo que vemos aquí en el libro de Éxodo. Una última nota de por qué Dios no condena la esclavitud es porque la esclavitud en sí no es algo malo. Y eso es fácil de probar porque somos esclavos de Cristo. Y es maravilloso. Es maravilloso ser esclavo de Cristo, porque en una nación, en el reino final, queremos ser la posición del rey, porque nos provee una protección perfecta, nos provee una estabilidad perfecta. La razón que la esclavitud es difícil aquí en este mundo es por la pecaminosidad del hombre. Pero el concepto de la esclavitud no es algo malo. Va a ser increíblemente beneficioso para nosotros ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un par de comentarios más y ya tenemos que cerrar. 4 detalles. Tenemos la idea de lex talionis. Lex talionis en latín significa la ley de la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Pero a veces la gente malinterpreta esto, de que bueno, si tú me pegas ahí en la calle, yo te pego de regreso. No, era el trabajo del Estado dar una retribución equivalente y sabemos de que no se trata de sacar el ojo del que te dañó el ojo, porque por ejemplo en Éxodo 21, 26 ya lo vimos, si tú dañas el ojo de tu esclavo, no es de que él te puede dañar el ojo. Es de que tú tienes que dejarle libre. Tú tienes que darle un pago equivalente a lo que él te hizo. Entonces, no es de que la ley era como punitivo y malo con el deseo de dañar a la gente. La ley de Dios es perfecta y sabia. Las leyes paganas eran insensatas. La ley de Dios es perfecta y sabia. Bueno, un quinto y último, creo, elemento.
En la última sección aquí, en el 23, comenzando con el verso 20, Éxodo 23, 20. Eso es después de las 3 fiestas anuales que todos tenían que asistir. Tenemos el énfasis otra vez en el Verbo eterno, el Hijo de Dios, hablando aquí del ángel de Jehová, ángel con mayúsculas. Dice Éxodo 23, 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. O sea, él tiene derecho, autoridad de perdonar pecados porque él es Dios. El nombre de Dios, los atributos de Dios están en él. Dice, en verdad, oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Entonces, es un punto muy importante para los judíos que comprendieron de que Dios tenía un hijo que tenía los mismos atributos de Dios y que ellos debían obedecerle. Y me parece interesante de que luego en el capítulo que sigue es cuando vemos de que Dios corta un pacto con Israel. No sé si han visto ese lenguaje de cortar un pacto. Si tienen una Biblia Américas, en el versículo 8, cuando dice que Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho, ese verbo ha hecho con vosotros es el verbo cortar en hebreo. De que no haces un pacto en hebreo, cortas un pacto en hebreo. Y la pregunta es, ¿por qué cortas un pacto en vez de hacer un pacto? Y la razón es porque cuando cortas un pacto, habla de la forma en que estás degollando a los animales antes de hacer el pacto. Recuerden en Génesis 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham, de que Moisés tiene que cortar animales a la mitad y partirlas, y luego Dios hace que Abraham duerma y Dios camina por medio de los animales en esa sangre. Y lo que eso simbolizaba es, bueno, si alguien rompe el pacto, que quede muerto así como esos animales. Entonces, cuando tú querías hacer un contrato, un pacto con alguien, la idea era matar un animal y luego, o sea, bañarnos con la sangre de ese animal para decir si alguien rompe el pacto que quede muerte como este animal. Y vemos esto en el versículo 8, 7 y 8. En el versículo 7 ellos dicen que lo vamos a hacer. ¿No? Tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces ellos firman el pacto, firman el contrato. Nosotros vamos a obedecer toda la ley y si no la hacemos, merecemos la muerte. Y entonces versículo 8 dice que entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Te das cuenta lo feo que esto hubiera sido? De que Moisés mezcla la sangre con agua y rocía a todo el pueblo con esa sangre. Estamos hablando tal vez de 2 millones de personas, todos bañados de sangre. Están en el desierto, hace calor, no tienen baños. ¿Te imaginas el olor de tanta muerte, de tanta sangre, que todos estamos bañados en sangre? Hubiera sido totalmente asqueroso. Y esto fue el punto. Porque todo ese olor debían recordarles, tú mereces morir. Cada vez que tú pecas, tú debes morir como ese animal. Tu sangre tiene que ser derramada porque tú quebrantaste mi pacto. Y es por eso que la ley era nuestro ayo para guiarnos a Cristo. Porque la ley nos comunicaba, pero yo no puedo entonces.
yo no puedo guardar la ley, yo merezco morir. Yo necesito a otro que pueda cumplir la ley por mí. Yo necesito a un Salvador que me puede salvar de la muerte que yo merezco. Y es por eso que Pablo dice en Gálatas 3:24, la ley era nuestra guía para guiarnos a Cristo. Bueno, entonces dos aplicaciones rápidamente. ¿Cómo debemos usar la ley? Primero, si la ley es nuestro ayo y nos guió a Cristo, creo que nos aplica en el evangelismo de que debemos usar la ley de la misma manera. Cuando estamos hablando con las personas, debemos usar la ley para mostrarles su pecaminosidad, para luego presentarles a Cristo como un Salvador. Si alguien no sabe que merece la muerte, si alguien no sabe que es un pecador y que ha quebrantado la ley de Dios, no necesita un Salvador. ¿Salvo? ¿Salvo de qué? ¿Por qué necesito ser salvo? La única razón que tiene sentido anunciar a la gente que Cristo es el Salvador del mundo es si entienden que yacen bajo la ira de Dios, porque por su pecado y su infracción de la ley de Dios merecen morir. Entonces es muy útil cuando estamos compartiendo el Evangelio el comenzar con la ley, comenzar con mentira, odio, codicia, ¿no? Porque todos no solamente mienten, todos tienen la ley de Dios escrita en su corazón y saben que es pecaminoso mentir. O sea, ellos mienten y luego sus conciencias les acusan. Saben de que son pecadores. Lo niegan, obviamente. Pero en su corazón sabe que han desobedecido la ley y debemos exhortarles con eso para luego poder presentarles a Cristo. Y luego creo que la segunda aplicación es apreciar la gracia que encontramos en Cristo, de que esta ley no la tenemos que cumplir, somos libres de la ley y ahora que estamos en Cristo, la obediencia perfecta de la ley está en nuestra cuenta. ¿Sí? Porque Cristo obedeció perfectamente la ley y estamos en Él. Él obedeció perfectamente la ley para que nosotros pudiéramos no tener que hacerlo. Si termino con una ilustración que he hecho en algunos otros momentos, pero a veces pensamos de que solamente necesitamos que Cristo muriera en nuestro lugar. Pero es que tenemos que comprender de que también tenía que vivir en nuestro lugar. Si yo digo a mi hijo, por favor saca la basura, y él no lo hace, pero tiene un amigo que ofrece recibir el castigo que él merece por no sacar la basura. Está bien que reciba el castigo el amigo, pero si mi hijo es tan pecaminoso y tan incapaz que nunca va a poder sacar la basura, el amigo necesita primero sacar la basura y luego recibir el castigo. Dios nos mandó obedecer la ley. No lo hicimos, por eso merecemos la muerte eterna. Si vamos a vivir con Dios en la eternidad, si vamos a estar bien con Dios, entonces primero necesitamos que Cristo obedezca por nosotros y luego que muera por nosotros y reciba la muerte que merecemos. Así que cuando estamos leyendo la ley, debe aumentar nuestra gratitud a Dios por enviar a Cristo para obedecerla y cumplirla por nosotros y morir la muerte que merecemos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu perfecta ley, la forma que refleja perfectamente tus atributos. Y estamos tan agradecidos, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para cumplir la ley por nosotros y morir la muerte que merecemos. Y damos gracias en su nombre. Amén.